La única vez que los saduceos aparecen en el Evangelio de Lucas, como narra el episodio de este domingo que comentamos, es con la intención de desacreditar a Jesús, de hacerle quedar en mal lugar, poniéndolo en ridículo delante de la gente. Los saduceos eran la aristocracia sacerdotal de Jerusalén, familias importantes que controlaban el poder político y sobre todo económico del templo, y que presumían de ser descendientes de un personaje ilustre del pasado, un tal Sadoc, que había nada menos que consagrado a Salomón como rey de Israel. Pues bien, ahora estos saduceos se acercan a Jesús para ponerle una trampa, haciendo que se pronuncie sobre un tema que ellos consideran casi una herejía, el tema de la resurrección de los muertos. Porque ellos, los saduceos, afirmaban que de este tema Moisés nunca había hablado y que en los 5 libros escritos por Moisés, lo que llamamos el Pentateuco, los únicos libros que los saduceos reconocían como palabra de Dios, no hay ninguna referencia a este tema de la resurrección, por lo cual no había que creer en ello. Así que ahora le ponen a Jesús esta pregunta con una historia particular para que de esa manera Jesús pues quede mal delante de la gente. Se acercan a él con mucha devoción, llamándolo maestro, pero sin ningunas ganas de aprender de él. Maestro, Moisés nos dejó escrito: si a uno se le muere su hermano, dejando mujer pero no hijos, cásese con la viuda y dé descendencia a su hermano. Bueno, pues había 7 hermanos, el primero se casó y murió sin hijos. El segundo, el tercero y así hasta el séptimo se casaron con la viuda y murieron también sin dejar hijos. Finalmente murió también la mujer. Pues bien, esa mujer, cuando llegue la resurrección, ¿de cuál de ellos va a ser mujer? Si ha sido mujer de los 7. Esta historia, más bien macabra, un chiste de mal gusto, en el que se habla de una mujer pues que da muy mala suerte a sus maridos, ya que todos mueren cuando se unen con ella, pero sin dejar hijos, sirve para que Jesús pues se pronuncie acerca de este tema, de la resurrección. Y claro, si la resurrección es como la entienden los saduceos, como una especie de reanimación de un cadáver, pues en ese momento tiene que haber una gran confusión, porque si esta señora, esta mujer, se ha casado con 7 hombres, ha tenido 7 maridos, pues con cuál de ellos va a seguir siendo marido, va a seguir siendo su mujer en la resurrección. Los saduceos están aquí citando una norma, una prescripción de las escrituras, del libro del Deuteronomio, en la que se dice que si una mujer se quedaba viuda y sin hijos, su cuñado tenía que dejarla embarazada, tomarla como esposa, de manera que el hijo que tuviera, pues llevara el nombre del marido difunto. Y de esa forma, pues la descendencia de ese difunto no se perdiera, que el nombre de ese marido difunto, pues se perpetuara. Así entendidas las cosas, según esta ley de Moisés, de la ley del levirado, pues está claro que la resurrección, si es una reanimación de cadáveres, tiene que ser una gran confusión en la vida del más allá. Jesús no se deja atrapar por estas malas intenciones de los saduceos, gente muy rica, gente muy devota, pero gente que sabe hablar solamente de muerte. Y les dice que en la vida, los que alcanzan la vida, el mundo futuro y la resurrección, pues ya no hay que casarse, porque el casamiento, el ser marido y mujer, sirve sobre todo para esta vida, pues para tener una familia, para procrear, si desea así, pero no en la vida de la resurrección, del mundo futuro, como la llama Jesús, porque el casarse, el procrear, sirve para esta vida terrena, pero no en esa vida que continúa después de la muerte, cuando ya no se muere más. Las personas, dice Jesús, son como ángeles, viven para siempre, por lo cual no hay necesidad ni de casarse ni de tener hijos. De esta manera Jesús está rompiendo con un prejuicio muy fuerte de aquella sociedad en la que la mujer valía solamente en función de los hijos que daba al marido. La mujer no era otra cosa que un objeto que podía pasar de mano en mano, de marido en marido, como cuenta la historia de los saduceos de esa mujer que ha acabado con sus 7 maridos. Jesús considera que hombre y mujer gozan de la misma dignidad, sea en esta vida como en la vida después de la muerte. Por eso, cuando se entra en esa dimensión en la que no se muere más, pues lo que realmente experimentan las personas
es la participación, participan de la misma vida divina. Son como ángeles, son como seres celestiales. Jesús saluda a los ángeles porque tampoco los saduceos creían en los ángeles. En la vida de la resurrección, pues lo que realmente se vive es esa comunión máxima con el Padre. Y Dios manifiesta así su atención, su benevolencia, su estima del ser humano, comunicándole pues esa misma vida divina. Por lo cual la resurrección, esto hay que tenerlo muy en claro, no es la reanimación de un cadáver. No significa la resurrección que se sale de la tumba para seguir haciendo las cosas de antes, sino que significa entrar en una dimensión nueva, participar de la misma vida de Dios. Esa es la resurrección. Y de esto tienen que aprender entonces los saduceos. Pero Jesús no se queda solamente en este plano, sino que también les cita las Escrituras, un pasaje del libro del Éxodo, en el que Moisés mismo ha recibido una revelación muy importante acerca de la identidad de Dios. Y dice Jesús, y que resucitan los muertos lo indicó el mismo Moisés en el episodio de la zarza, cuando llamó al Señor el Dios de Abraham y Dios de Isaac y Dios de Jacob. Y Dios no es de los muertos, sino de los vivos. Es decir, para Él todos ellos están vivos. Este episodio de la zarza ardiente del libro del Éxodo demuestra que la resurrección es algo que caracteriza la misma identidad de Dios. Porque ser el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob no significa esa expresión, el Dios adorado por estos patriarcas, sino es el Dios que ha protegido siempre a estos patriarcas con su alianza. Y esa alianza es para siempre. Por lo cual, aunque estos personajes hayan muerto físicamente, siguen viviendo. De otra manera, la alianza se habría perdido, se habría acabado, si hubieran muerto de verdad. Por lo cual, Jesús está también pues recordando la ignorancia que tienen estos saduceos en el campo de las Escrituras. Dios es el Dios de los vivos, es aquel que comunica su misma vida a los seres humanos para que puedan alcanzar pues la máxima comunión con Él y puedan vivir para siempre. No es el Dios de los muertos. Los saduceos adoraban un Dios de muertos, un Dios en el que todo está concentrado en el interés personal, en garantizar lo que son las necesidades de cada uno. En cambio, para Jesús, el Dios en el que creemos, el Dios en el que Él nos ha revelado, es ese Dios que mantiene siempre su alianza, su amor, y ese amor nos hace vivos para siempre. No hay ya nada que pueda impedir ese crecimiento, ni que nos impida, que no nos haga incapaces de llegar pues, a esa máxima y plena comunión con Él.